Hola Alexander, Buenas, buenas, ¿cómo va? todo bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, comento un poco a la audiencia de qué se trata esto mientras ahí se empiezan a sumar y voy poniendo un cronómetro para evitar que se nos corte alguna respuesta a último momento, eso sería una lástima. Así que voy poniendo ahora mismo el cronómetro. Y bueno, la idea es hablar con Carlos de la situación de Venezuela, hablar, Carlos es un venezolano que hoy está en Argentina, que está estudiando economía, que forma parte del equipo de Admedia. De hecho, hace poco escribió una nota muy interesante donde cuenta básicamente y de manera muy, muy clara y muy contundente, con muchos datos, cómo es la situación actual de Venezuela, cosa que de a poco, lamentablemente, cada vez se habla menos, como que la gente ya ha interiorizado que en Venezuela está todo mal y ha perdido un poco de impacto mediático. Vamos a ir charlando un poco todas esas cuestiones. Pero bueno, yo tenía ganas de conversar con vos. Invito a ustedes a los que están ahí escuchando o a los que luego verán esta conversación en el canal de YouTube, los invito a todos a que vean la nota, que lean la nota de Carlos, que igual va a estar en los comentarios en el canal de YouTube para que la puedan leer. Pero bueno, para ir arrancando, si querés presentarte vos, si querés contar algo de vos, y ya a partir de eso comenzamos y arrancamos con esta charla. Sí, bueno Alex, como mencionaste, soy venezolano. El 27 de abril del 2018 empecé a formar parte de las estadísticas de los 5 millones de venezolanos, poco más de 5 millones de venezolanos que actualmente nos encontramos repartidos en el mundo. En la actualidad en Argentina ya somos una cifra cercana a los 200.000. Eh, bueno, cada día se suman más. Este año, el 2020, se pronosticaba que las cifras irán subiendo, pero bueno, llegó el coronavirus y nos cambió un poco todo. Bien, me gustaría que comiences contándome tu salida de Venezuela. ¿Qué fue lo que te llevó a irte, a exiliarte? ¿Cómo llegaste a Argentina? ¿Por qué llegaste a Argentina? ¿Cómo tomaste esa decisión? Que no debe haber sido una decisión fácil. Vos tenías tu vida. ¿Cuántos años tenés? 21. 21 años. Vos tenías familia, estabas haciendo tus primeros pasos seguramente en términos de estudios universitarios y bueno, terminaste yéndote de tu país en una situación que en general la gente no suele elegir, es decir, uno se va de viaje, uno se va a vivir a otro país porque tiene alguna oferta laboral o porque tiene mejores posibilidades, pero la realidad es que no lo hace de mala manera. En tu caso fue, bueno, por una situación externa a por ahí a lo que vos querías y te tocó lamentablemente tener que irte. Contanos un poco lo que fue todo ese momento. Bueno, me considero una persona que siempre, desde su niñez, desde que estaba en el secundario, siempre se oponía al gobierno primeramente de Chávez, y bueno, me gustaría que hablemos también de Chávez más adelante, y después obviamente al gobierno de Maduro. Yo creo que lo que hizo que yo tomara la decisión final junto con mi mamá, que llegamos los dos juntos a Argentina en el 2018, fue el 2017. Las protestas que hubo durante casi todo el 2017 en Venezuela, con un saldo de casi 150 muertos, miles de heridos, miles de personas en la cárcel, torturados, etcétera. Eso fue lo que como que me hizo, no digamos que perder las esperanzas, pero sí como que pensar ya más en mí, en mi futuro, en ver cómo día a día las condiciones de vida se iban empeorando y ver cómo todo, casi un año entero de protestas, después terminaron con presentarse a unas elecciones para gobernadores. eh, Motivadas por la falsa posición de Venezuela, y después los 150 muertos, bueno, quedaron en la estadística, quedaron en la memoria de sus familiares y de cada uno de nosotros, pero al final fue simplemente un año más de protesta. Después en enero del 2018, que fue como que lo que rebasó el vaso, fue cuando asesinaron
vilmente, sangrientamente, al oficial de policía Oscar Pérez. Al principio como que nadie le creía mucho a él, porque en Venezuela se llegó a un punto de que hay tanta información de lado y lado, de la oposición, del Mm. chavismo, que hay un juego mediático que ya tú no sabes cuándo es verdad o cuándo es mentira. Al principio a este oficial se pensaba que era un pote de humo, no se le creía mucho, y resulta que sí era un patriota de verdad, bueno, fue asesinado sangrientamente junto con su grupo de militares y policías que estaban alzados en contra del régimen de Maduro. Y eso fue como que ya lo que me hizo tomar la decisión. Elegí Argentina más que todo porque para aquel año estaba Macri, yo en Argentina, yo inocentemente desde Venezuela, sin conocer mucho de Argentina, lo que veía es que, bueno, se fue el kirchnerismo, está un gobierno como el de Macri, que, bueno, mejor que el kirchnerismo, decía yo dentro de mí. Entonces decidí, bueno, me voy a Argentina, tengo la posibilidad de continuar con mis estudios allá. Y bueno, llegué acá el 27 de abril de 2018. Cuando llegué, el dólar estaba a 20 pesos acá en Argentina. El pasaje más barato del colectivo costaba 9 pesos, un pasaje colectivo. Y bueno, llegué a trabajar. Tengo la dicha de que estoy trabajando y estudiando, que no todos los migrantes de mi edad tienen la posibilidad de estudiar, porque bueno, se hace difícil comenzar de cero en un país, y bueno, yo lo estoy haciendo. Y nada, llegué a pasar por bueno, los trabajos que pasa todo migrante. Trabajos en negro, mal pagados, y bueno, poco a poco he ido superándome. Pero ¿cuál fue, a ver, me estás contando un poco tal vez la situación política que te llevó a tomar la decisión. Me gustaría que me cuentes un poco cómo fue tu vivencia, cómo fue esos días en los que tomaste la decisión, no sé cuánto pasó desde ese momento hasta que viniste, cómo fue ese momento en el que supongo que te subiste a un avión o cómo llegaste a Argentina, cómo fueron todos esos momentos. Eso está bueno también que cuentes por ahí más personalmente. Bueno, la decisión, si supieras que a diferencia de otros, no fue como que muy planificada. Dije, bueno, vámonos para allá, que sea lo que Dios quiera. No llegué sin tener una oferta de trabajo, o sea, llegué y lo primero que hice fue salir a la calle a entregar currículo, no tenía ningún trabajo de llegada. Lo que uno se planifica meses antes, que si apostillar los papeles, tener todos los papeles en regla para venirse, sacar cita en migraciones, pero más planificación que esa, la verdad no hubo, porque como te dije, fueron las protestas en el 2017 que me desmotivaron mucho. Después cuando matan a este oficial en enero del 2018, fue como que allí, en ese momento que ya tomé la decisión, entonces dije, bueno, vamos a ver a dónde me voy. Decidí Argentina, bueno, pasó febrero, marzo, 2 meses y medio de planificación, y el 27 de abril, bueno, llego a Argentina. Fue como que me lanzo a esta aventura sin mucha seguridad, sin mucha planificación, a ponerle la mayor de las ganas y listo. ¿Viniste en avión en un vuelo directo o tuviste que pasar por varios países o varios transportes antes de llegar acá? No, me vine vuelo directo Caracas-Buenos Aires, a diferencia de muchas personas que tengo muchos conocidos que obviamente no llegan para comprar un boleto de avión para acá, para Buenos Aires, está a los 800, $900 aproximadamente, y si imagínate una familia de cuatro personas, sería imposible. Muchos se vienen en micro, en colectivo, ¿no? 6, 5 días de viaje aproximadamente, y otros que muchas personas hoy en día que se conocen como los caminantes, que se hicieron muy famosos en YouTube, se van Mm. caminando desde sus hogares. No te voy a decir que llegan caminando a Argentina porque sí es complicado, pero sí llegan caminando a Perú, llegan caminando a Colombia, a Ecuador, que son los países que más venezolanos tienen. Mm. Bien, mencionaste el costo del pasaje, unos $800. Creo que ese es un buen puntapié para comenzar a hablar de la situación actual de Venezuela. En tu nota, una de las cosas que vos comentabas era, bueno, justamente cuánto era el salario mínimo o el ingreso mínimo que tenía un venezolano promedio diario y decías que era algo así de 0,72
dólares, o sea, menos de $1 por persona. Así es, el salario mínimo en Venezuela, bueno, siempre se vive cambiando porque el dólar, aquí en Argentina el dólar puede moverse un día, puede moverse en una semana. En Venezuela el dólar se mueve minuto a minuto, hora a hora. Mm. La hiperinflación es tan alta que es cosa de cuestión de minutos, cuestión de horas. Y sí, en la nota que realicé con los datos de la UCAT, de la Universidad Católica Andrés Bello, eh, arroja que el salario, el ingreso diario promedio de Venezuela, de los venezolanos, es de $0,72. Este es digamos, el promedio diario. Pero el salario mínimo en Venezuela, si lo llevamos al cambio, hoy está aproximadamente a los $2. $2 en un mes. ¿Y para qué le alcanza a un venezolano eso? Bueno, la canasta básica para una familia de 4 personas está entre los $100 y $150. Entonces, imagínate, una persona que gane un salario mínimo necesitaría más de 50 salarios mínimos para cubrir solamente la canasta básica. Wow. Y en ese sentido, vos conocés, tenés familiares cercanos, tenés amigos, tenés gente cercana que está viviendo una mala situación o dentro de todo se las arreglan o realmente es, bueno, el día a día es insostenible. Bueno, yo digo que en Venezuela hay muchas Venezuelas. En Venezuela todavía hay gente que tiene mucho dinero, que no necesitan irse del país, que todavía siguen viviendo bien. Algunos serán lo que llamamos los enchufados. En Venezuela se les llama enchufados a los que tienen alguna conexión con el régimen, conexión no tanto ideológica, sino una conexión de negocio. Mm. No te voy a decir que todas las personas que viven bien en Venezuela son enchufados, muchos tienen sus negocios legítimos que, bueno, han sabido sobrevivir a las circunstancias y se siguen manteniendo económicamente, pero la gran mayoría, hoy en día el 96%, que fue el dato que coloqué en el informe, el 96% de los venezolanos es pobre, una pobreza de ingresos, y el 79,3% está en la pobreza extrema, es decir, no puede cubrir con la canasta básica que es de más de $100, 100, $150, como te mencioné. Bien, y en términos, pasemos un poco a la parte política en general de Venezuela. Creo que era lo más tal vez interesante para hablar, me parece a mí, porque los datos también pueden ir y leerlos en la nota, que además recomiendo mucho que entren al sitio web de Almedia, que la lean, que la compartan, que lo sigan a Carlos también en sus redes sociales. Pero me gustaría que charláramos también un poco y que vos me cuentes qué es lo que ves vos, qué es Maduro en Venezuela, cómo, bueno, y cómo es el día a día de la política venezolana. Por ahí nosotros estamos acostumbrados a consumir o se ve lo que te dice Telesur, que por supuesto no es creíble, pero después tenés algunos informes, algunas cosas de medios que cubren el tema por ahí, como puede ser la CNN, como puede ser el Pan Am Post, pero bueno, no es lo mismo ver las dos caras de la moneda de cómo te lo cuentan los medios, de que por ahí, como te lo puede contar alguien que vive o alguien que nació en Venezuela, que ha vivido y que ahora está afuera justamente habiendo escapado del régimen. Bueno, el panorama político en Venezuela es muy conflictivo. Ya ni siquiera se le puede llamar política, es simplemente una guerra de distintos bandos. Por un lado tiene el bando del régimen, de Maduro, de Diosdado, de toda la cúpula castrochavista, que es importante decirlo, porque el régimen de Maduro no es Maduro solamente quien se sostiene, es un régimen que en sus principios, cuando Chávez apenas entra al poder, que bueno, después más adelante me interesa que hablemos de Chávez, porque no se puede hablar de Maduro sin hablar previamente de Chávez. Lo primero que hace Chávez cuando entra al poder es viajar a Cuba. Es lo primero que hace, viajar a Cuba y asesorarse con Fidel. Y enseguida entra en todo el espectro venezolano, en los distintos puntos claves políticos, militares del país, entra toda la red castrense,
para poder tener el control de lo que se conoce como el G4. No es entonces no es Maduro, no es solamente el régimen castrista. Se sabe por distintos informes que se han hecho que en todo lo que es el país está grupos de la guerrilla como la FARC, grupos terroristas como el Hezbollah, como el cartel de Sinaloa de México, factores del régimen chino, factores de rusos, de Irán. Entonces, como que todas las desgracias y todos los demonios del infierno hoy en día son los que sostienen, y bueno, la Fuerza Armada venezolana, los militares, las armas, son los que sostienen el régimen dictatorial. Pero por otra parte, tienes a una oposición, y lo digo así con entre comillas, porque más allá de que Guaidó, que hoy en día es el líder de esta oposición, es el presidente constitucional, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, es el presidente constitucional interino de Venezuela. Su ideología, mientras las personas de la oposición que encabecen la lucha contra el régimen, la supuesta lucha contra el régimen, sean de ideología socialista, pertenecientes a la Internacional Socialista, como lo es Voluntad Popular, partido político al que pertenece Juan Guaidó, como lo es Primero Justicia, partido político al que pertenece el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, como Un Nuevo Tiempo, como Acción Democrática, que es uno de los peores. Todos estos partidos políticos de oposición pertenecen a la Internacional Socialista, son de ideologías socialistas, socialdemócratas, pero socialismo al fin. El único partido político que se salva de estas ideologías empobrecedoras hoy en día en Venezuela es el partido político de María Corina Machado, 20 Venezuela, que a mi parecer ha sido la única líder coherente en su discurso, y yo por lo menos no me caso con ningún político, no me caso con ningún partido. Si el día de mañana 20 Venezuela, María Corina Machado la llega a hacer mal, lo digo, pero es el único partido que por lo menos en ideología no es socialista en Venezuela, y es el único que a mi parecer le podría hacerle la lucha al régimen. ¿Por qué afuera de Venezuela solo se habla, o en su gran mayoría se habla solo de Guaidó, de Leopoldo López, de Capriles? ¿Por qué no se habla de Corina Machado? Porque son los que han tenido, digamos, como el marketing. Son los que para poder entender por qué la oposición en Venezuela es de esta ideología, y es la que, sí, si hablamos de poder, los que presentan el poder hoy en Venezuela son estos partidos que te dije, estos líderes que tú mismo mencionas. Pero para esto habría que hacer un análisis de 60 años previos, porque el socialismo no llega a Venezuela con Chávez. Quien te diga que el socialismo llega a Venezuela con Chávez te está mintiendo. El socialismo carnívoro, el socialismo fuerte, como el que hay hoy en Venezuela, llega a Venezuela con Chávez. Pero ya en Venezuela tenemos más de 60 años de socialismo con estos partidos socialdemócratas, Acción Democrática, COPEI. Fueron partidos que antes de Chávez ya habían gobernado durante 40 años en el país. Entonces son partidos políticos que políticamente son fuertes, están fortalecidos, y son los que lideran hoy en día la oposición por una cuestión de fuerza política. Pero día a día, con el pasar del tiempo, la gente como que se ha estado dando más cuenta, de quién es quién. La socialdemocracia decís que decantó en comunismo en Venezuela, decís que la socialdemocracia fue el paso previo a lo que terminó siendo luego en Chávez, y ahora profundizando ese comunismo con Maduro. Claro, mira, es que hay un referente liberal venezolano que no muchos lo conocen, no es muy famoso. Se llama Carlos Rangel. Él escribió un libro que, bueno, su libro sí fue bastante famoso. Se llama del buen revolucionario, del buen salvaje al buen revolucionario, si no me equivoco, se llama el libro.
Este libro lo publicaron en los años 70, sí, 60, 70, no me acuerdo con exactitud. Y este libro, cuando lo publicaron, bueno, estaba el socialismo, comunismo en su auge. Estaba comenzando la Revolución Cubana, estaba la Unión Soviética. El socialismo estaba muy famoso en Latinoamérica. Este libro lo quemaban en las universidades públicas de Venezuela. En la Universidad Central de Venezuela, este libro lo quemaban. Los quemaban las personas afines al socialismo. Entonces, ya el socialismo, no digamos comunismo, pero el socialismo existía. Obviamente el socialismo es un paso previo al comunismo, pero ya existían estas ideologías en Venezuela. Entonces, hay que pensar cómo llega Chávez al poder. Chávez no aparece por arte de magia en el espectro político venezolano. Él no aparece y la gente lo vota y listo. Chávez, obviamente, si analizamos su perfil psicológico, era un resentido social. Hay que decirlo así porque es como decir la esencia característica de la mayoría de los socialistas. Chávez, en su niñez, él nació en un pueblo de Venezuela llamado Sabaneta, que pertenecía al estado de Barinas, pertenece al estado de Barinas. Este pueblo es de suma pobreza, entonces él era una persona muy pobre que de sus padres no se supo mucho en su niñez. Él se crió más que todo con su abuela. Entonces, sigamos esta línea. Era una persona de muy bajos recursos, de la pobreza extrema, diría yo. Sus padres nunca le dieron mucha atención en su infancia, se cría con su abuela. Él siempre tuvo el sueño de ser pitcher de béisbol, sueño que nunca cumplió, ya por ahí tiene otro resentimiento más. Y bueno, él al no poder cumplir este sueño se mete a la academia militar. En la academia militar tuvo las mejores notas, eso hay que decirlo. Chávez era una persona muy inteligente, una inteligencia que usó para la maldad, una inteligencia diabólica completamente. Entonces, él en la academia se va organizando. Él siempre tuvo ese plan. Y para las personas que nos están viendo, les recomiendo la serie de Netflix, El Comandante, que allí lo van a poder apreciar completamente. Entonces, llega el 89, 1989. No es la caída del muro de Berlín, que sí fue en ese año, no. En 1989 ocurrió el Caracazo en Venezuela. Fue un estallido social que sucedió durante el presidente Carlos Andrés Pérez. Bueno, hubo un aumento del precio de la nafta, que eso conllevó un aumento del precio del transporte público. Fue un aumento mínimo. No es nada en comparación a todo lo que ha aumentado hoy en día en Venezuela. Pero bueno, Similar a lo de Chile. El estallido fue más fuerte aún. Se dice extraoficialmente que hubo unos 3.000 asesinados por parte de los militares en aquel entonces. Chávez, cuando sucede esto, Chávez pertenecía ya era militar graduado, no recuerdo el rango que tenía, pero bueno, él presenció esto y en base a esto que sucedió en la historia venezolana, él se desorganiza y el 4 de febrero de 1992 realiza la intentona golpista, que militarmente fracasó, pero políticamente fue un éxito porque él habla, una intentona golpista en la cual hay que decir que murieron más de 200 personas a raíz de Chávez. Ya Chávez en sus inicios, antes de ser presidente, ya tenía más de 200 muertos en sus manos. Entonces, fue un fracaso en lo militar, pero fue un éxito en lo político porque Chávez parecía más bien actor de televisión, se la llevaba muy bien con el micrófono y a él cuando se entrega, que lo están arrestando, cometieron el error de dejarlo hablar, de darle el micrófono. Bueno, era una democracia que se vivía en Venezuela. Democracia socialista con sus errores, pero bueno, era una democracia, hay que decirlo. Lo dejan hablar y dice una frase que quedó marcada en la historia venezolana: los objetivos por ahora no fueron alcanzados. Entonces, esa frase por ahora, después tú la veías en panfletos, en publicidades, en vallas publicitarias,
y a partir de allí ese fue su eslogan después de campaña. Bueno, llega la campaña electoral y gana, arrasa, electoralmente ganó. Entonces, hay que hacer ese estudio, hay que hacerse esa pregunta, ¿cómo llegó Chávez al poder? ¿Por qué ganó? No es que ganó por poco, por un punto de diferencia, no, arrasó en esa primera elección. ¿Qué pasó? ¿Por qué la mayoría de los venezolanos lo votó? Porque había una democracia, sí, era una democracia, pero una democracia muy mala. El Estado, a lo mejor algún adeco, algún copellano que me esté escuchando aquí va a decir, no, pero en esos años de democracia, de socialdemocracia, se comía, la gente no pasaba hambre. Bueno, pero si nos ponemos a pensar en eso, es un pensamiento muy mediocre. Una persona porque coma, porque no pase hambre, porque esté bien, entre comillas, eso no significa que tú como gobierno lo hayas hecho bien. Eso es sumamente mediocre, dar ese argumento. Era una democracia, sí, existían las instituciones, cosa que no existe hoy en día, pero había un completo descontento social en el país, más que todo en la población más pobre. Y eso fue lo que aprovechó Chávez. Chávez aprovechó ese resentimiento que existía. Y a lo mejor no era de resentimiento en ese momento, pero él lo supo transformar como resentimiento y en base al odio fue que fue ejecutando todas sus políticas. ¿Y Maduro? Bueno, Maduro es una continuidad de Chávez. Hay personas que se hacen llamar chavistas, pero dicen que no son maduristas, pero es una continuidad de lo otro. Maduro cuando entra a la presidencia en el 2013, tras la muerte de Chávez, muerte que no se sabe con exactitud cuáles fueron sus causas, ni, ni la fecha, porque se anuncia el 5 de marzo, pero la verdad no se sabe si es esa fecha la verdadera. Mm. A Maduro lo deja Chávez. Y Chávez, perdón, y Maduro sigue el proceso que venía haciendo Chávez y yo hasta diría que tuvo la mala suerte de que le estalló todo el desastre que había hecho Chávez, las expropiaciones que hizo en el 2008. En el 2008 Chávez, en su famoso programa Aló Presidente, con un silbato en la boca, tenía una lista, iba leyendo, empresa serenísima, te coloco un ejemplo, expropiese, expropiese, con su famosa frase expropiese. Empresas que después se robaron todo lo que producían, metieron a su gente, quebraron por completo y después, años más tarde, se vio la escasez de alimentos y de insumos, pero es por algo previo que ya había hecho Chávez. Maduro, bueno, obviamente que siguió haciendo las cosas muy mal y las siguió empeorando, terminó de instaurar un régimen dictatorial que ya se venía llevando a cabo, pero el que inició todo el proceso fue Chávez. ¿Por qué se busca diferenciarlos? Hay mucho izquierdista, mucho socialista que dice, bueno, pero el problema es Maduro, en realidad no era Chávez, el problema es ahora con Maduro. Bueno, porque mediáticamente no les conviene. Solamente Alberto tiene la valentía de reconocer al régimen de Maduro. Es el único bueno, no sé qué juego estará haciendo, un muy buen negocio debe tener con el régimen, pero hoy en día ni el más socialista, ni el partido más socialista se va a atrever a simpatizar públicamente con Maduro, porque puede ser que debajo de mesa sí simpatice, pero públicamente no se atreven porque te destruye políticamente. Entonces, hoy en día están esas personas que te defienden a Chávez, bueno, Alberto lo dice, que extrañaba a Chávez, extraña profundamente a Chávez, pero que no te defienden tanto a Maduro porque, bueno, obviamente les conviene defender a Chávez porque años atrás, cuando Chávez estaba vivo, se las pasaban de gira con Chávez, en foto en foto. Cristina, hay un montón de fotos con Chávez. De hecho, yo creo que la primera vez que Chávez
vino a Argentina fue para la Cumbre de las Américas en La Plata, si no me equivoco, fue en el 2004, en donde Cuando Bush estaba, estaba acá en Argentina, claro, creo, que para hubo, esa época. claro, que hubo como una contracumbre en paralelo. Mm, Estaba Néstor, estaba Cristina, estaba Evo. Correa, Claro, y hay que analizar también el panorama geopolítico, ahora que vemos esto. Cuando estaba Chávez, cuando estaba Chávez como presidente, en Argentina estaba Cristina, en Ecuador estaba Correa, en Bolivia estaba Evo, en Brasil estaba Lula, y así en distintos países de América. Es muy distinto al panorama geopolítico que tenemos hoy en día en la región. Hoy en día solamente queda, bueno, Cuba, que ya desde hace mucho tiempo, Nicaragua, Argentina y México. Ya el espectro político del país, de la región, ha estado cambiando. Carlos, antes de meternos en ese tema, me gustaría, para ya salir por ahí un poco de la política interna de Venezuela, aunque creo que nos queda hablar un poco más de lo que es la oposición, pero me gustaría que me cuentes cómo lo ves vos, qué cambió en la sociedad venezolana después de todos estos años de chavismo, de madurismo, de izquierda, en definitiva, en el poder. Porque económicamente es mucho más fácil plasmar la respuesta, es decir, hay más, menos datos, pero uno puede ahondar. Podemos ver incluso la nota que vos hiciste, donde recopilás muchos de esos datos, en donde podemos exponer de esa manera qué es lo que pasa en Venezuela o cómo está Venezuela ahora. Pero también está bueno hablarlo en términos sociales, qué es lo que cambió en la sociedad, qué es lo que cambió en el venezolano, porque son muchos años de estas políticas que se ven reflejadas, por supuesto, en los datos, pero que está bueno también responderlos de manera socialmente. Mira, yo creo que si lo que ha podido cambiar en el venezolano es que cada vez es más dependiente. Y esto es lo que siempre intenta lograr el socialismo barra populismo. Lo vemos cuando Alberto Fernández dice que a él no le importa tener más pobres, siempre y cuando se preserve la salud. Obviamente que no les importa tener más pobres porque más bien les conviene tener más pobres. Muchas personas piensan que en Venezuela todas las cosas que están pasando hoy en día en materia económica, todas las cosas que están mal en el país, es porque es porque el gobierno es inepto, es ineficaz y no sabe hacer las cosas. Yo no pienso eso. Yo pienso que ellos sí saben hacer muy bien las cosas y a ellos le conviene que haya pasado esto. Ellos, esto que está pasando en Venezuela fue su plan desde un principio. Ellos nunca quisieron hacer las cosas bien. Entonces, no es que hayan sido ineptos, no es que hayan sido ineficaces, no es que hayan sido brutos. Yo no quiero pecar en subestimarlos, porque ese puede ser un completo error, subestimarlos, que después podemos hablar más adelante de por qué el socialismo sigue estando tan vivo, a pesar de todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia con el socialismo, que ha sido un fracaso y sigue estando vivo. Entonces, por eso es que no quiero subestimarlos, porque yo no creo que se hayan equivocado, yo creo que ellos han llevado a cabo su plan como lo han querido hacer, a empobrecer a toda la población, para así darle una caja de comida, para así darle un subsidio y tener al pueblo en la mano. Que el pueblo de Venezuela no está en las manos de Maduro, pero obviamente un pueblo eh, con hambre, un pueblo que depende de alguna bolsa de comida, siempre va a ser más fácil de controlar que una sociedad que no depende del Estado. Entonces, el cambio que puedo ver en la sociedad venezolana es que es una sociedad cada vez más dependiente, no porque quiera hacerlo, porque el venezolano común, el venezolano promedio no va a querer depender del Estado, quiere depender de sí mismo, pero lamentablemente depende de cualquier migaja, de cualquier sobra que le dé el gobierno de Maduro. En materia de esencia del venezolano, yo Mm. creo que no ha cambiado. Es el mismo venezolano solidario, es el mismo chico, es la misma señora, es la misma madre soltera que si el vecino le falta algo, se lo da como apoyo,
que si se, no sé, que si le falta algo en su hogar va a buscar ayudarlos, que si se le va el agua le va a pasar un balde con agua para que se pueda bañar. En Mm. materia de solidaridad, yo creo que más bien ha subido la solidaridad en Venezuela. Y es un pueblo más o menos sumiso que cuando, no quiero usar por ahí un término, no quiero que parezca peyorativo, pero me refiero a, es más, eh, permite más lo que hace el gobierno. ¿Están despertando o es por ahí lo que nos buscan mostrar los medios contrarios, por supuesto, al chavismo, que van a buscar justamente que caiga el régimen, pero la sociedad en general en Venezuela acepta, es cada vez más dócil al poder político por una cuestión de necesidad, porque como vos contás, casi que la economía pasa casi en un 100%, la economía pasa por el Estado y es la única forma que tenés para acceder a un plato de comida. Eso una realidad, pero lo que no me queda tan claro es si es una sociedad que está despertando o que cada vez, bueno, va aceptando más la situación o se está yendo del país o, bueno, está aceptando y deja pasar los días. Yo creo que el venezolano ha hecho todo lo que estaba en sus manos, desde lo democrático, desde lo electoral, desde ir a votar cuando pensábamos que cuando éramos ingenuos, que pensábamos que electoralmente se iba a Mm. poder lograr algo, desde la lucha en la calle, en el frente, tienes los estudiantes sobre todo, en Venezuela son los que siempre colocaban el pecho en la primera línea de protesta. Desde todos los aspectos se intentó referendo revocatorio, bueno, se fue a elecciones, como te dije. Se han hecho todas las cosas, protestas mira, ya no sé ni cuántas protestas se han realizado en Venezuela. Desde el 2002 pasamos por las protestas que hubo en el 2004, perdón, en el 2014, convocadas por Leopoldo López, después las que hubo en el 2017, después las que hubo recientemente el año pasado, que fue como que la oportunidad más cercana que hemos estado Mm. de salir de la dictadura, para ser más preciso, el 30 de abril del 2019, cuando hubo el alzamiento del militar, que bueno, terminó siendo otro show más. Entonces, el venezolano yo creo que ha hecho todo lo que ha estado a su disposición, a sus manos. Yo creo que más que eso el pueblo, no me gusta usar mucho la palabra pueblo porque es una palabra colectivista, es una palabra de, que usaba mucho Chávez. A mí me gusta referirme más a ciudadano. El Mm. ciudadano común, el ciudadano promedio venezolano ha hecho todo lo que estaba en sus manos y ha recibido tantas excepciones que no ha perdido la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero sí como que eh, dice dentro de sí, ¿para qué yo voy a arriesgar mi vida si después una oposición va a negociar a mis espaldas? Va a Mm. negociar en Noruega, va a negociar en República Dominicana, va a negociar con Zapatero, y al final lo que hacen es repartirse el botín entre los rojos y los azules, entre el chavismo rojo y el chavismo azul, porque esta falsa oposición lo que ha hecho es negociar. En vez de hacer una transición, lo que han hecho es una transacción. Entonces, yo ¿A creo Guaidó le que sirve ser oposición? ¿Guaidó busca llegar al poder o Guaidó quiere seguir siendo oposición? ya, no te sabría decir porque eso como que solamente lo podría saber Mm. Guaidó en su cabeza, pero yo creo que las mejores oportunidades a lo largo de estos 21 años de lucha se le ha presentado a Guaidó y no las ha sabido aprovechar. Entonces yo creo que ya en materia de protestas, de cosas que hacer por parte de los venezolanos, yo creo que ya el venezolano ha hecho lo que está a su disposición. Yo creo que ya ¿Y cuál es la la salida, salida? bueno, obviamente luchar con piedras, con palos contra alguien que está armado con balas, es una batalla bastante dispar que siempre la va a ganar las personas con armas. Yo creo que la salida es una intervención militar conformada por los países democráticos, que a los países democráticos les tiene que interesar que caiga el régimen de Maduro, porque
ya nos hemos dado cuenta, el año pasado nos dimos cuenta con las diversas protestas que ocurrió en la región, en Ecuador, en Chile, bueno, ahora recientemente en Estados Unidos, ya sabemos que el chavismo no está en Venezuela solamente, el chavismo se extendió en todo el mundo, pero bueno, sobre todo en Latinoamérica, esa espada de Bolívar por América Latina que se cansaban de decir en su discurso Chávez, Diosdado, Maduro. Y yo creo que ya no necesitamos más pruebas, ya sabemos que es así, han cumplido su promesa de esparcir el chavismo por el continente y lo están logrando. Entonces, aparte, el interés en específico de los Estados Unidos, que es obviamente la potencia más grande y el mayor aliado hoy en día del gobierno de Donald Trump para la recuperación de la democracia en Venezuela, su interés, siempre el zurdo promedio, el socialista promedio te va a decir que, bueno, Estados Unidos quiere intervenir, invadir Venezuela porque le interesa el petróleo. ¿Cuál petróleo? Si el petróleo no vale nada hoy en día. Hoy de valer $100, más de $100 el barril de petróleo durante toda la etapa de Chávez, ahora hoy el precio del petróleo no vale nada. ¿Y quién se está llevando o quién se llevó durante todo este tiempo el petróleo venezolano? Fue Estados Unidos. Estados Unidos era nuestro principal comprador. Quien se llevaba el petróleo venezolano era Cuba, que siempre se le mandaban unos 3.000 barriles diarios, si no me equivoco. A Rusia, hoy en día Rusia se lleva, bueno, el petróleo obviamente ya no les, o se siguen llevando, pero ya no tiene mucho valor, pero se llevan nuestras reservas de oro, se lleva el gobierno de Putin, los iraníes, y todos estos grupos de terror que existen hoy en el mundo son los que han estado saqueando constantemente a Venezuela. Chávez financió, no, para nadie es un secreto que Chávez financió todas las campañas políticas de la izquierda en Latinoamérica, la campaña política de Cristina, la campaña de Evo, las campañas de Correa. Chávez era el bastón financiero de la izquierda en Latinoamérica. Hablemos de Argentina. Altmedia es un medio centrado en Argentina. Creo que tenemos muchos venezolanos o muchas personas fuera de Argentina que nos están mirando en el chat. Me disculpo si no puedo seguir los mensajes. Tengo el teléfono un poco lejos y la realidad es que no se alcanza a ver muy bien. Igual les voy a pedir que dejen sus comentarios luego en el canal de YouTube, sobre todo si hay preguntas, y creo que va a ser un tema que vale la pena seguir ampliando. Entonces yo le pido a la gente a todos los que nos están mirando ahora, que después nos dejen las preguntas, así podemos responderlas, así podemos hacer otro vivo, o se puede hacer una nota con alguna de las consultas, porque creo que hay consultas bastante interesantes que se van haciendo. Pero teniendo en cuenta que estamos en Argentina, que es un medio pensado para Argentina, que buscamos ampliarnos, por supuesto, a la región en este tipo de temas. Pero bueno, Alberto Fernández, ¿hacia dónde va Alberto Fernández? La pregunta un poco que nos hacíamos cuando planeamos hablar esto era si Argentina va camino a Venezuela, si no va camino a Venezuela, o por lo menos a esta Venezuela, a lo peor de Venezuela, si este gobierno está imitando lo malo que tiene Venezuela. Sí, bueno, es un tema bastante mediático hoy en día. Si nos ponemos a ver en relación a los datos, al 96% de pobreza en Venezuela, 79,3% de pobreza extrema, 30% de desnutrición infantil en los niños menores de 5 años, y así como esos muchos más datos, 3.365% de hiperinflación entre marzo del 2019 y marzo del 2020, perdón. Argentina no es Venezuela, obviamente, hay que ser serio en eso. Está todavía muy lejos de serlo. Pero hay que también tener en cuenta que este es un proceso de 21 años que se ha estado llevando en Venezuela. Alberto apenas está comenzando. Si es Venezuela, no lo es. Argentina no es Venezuela todavía y está lejos de serlo. Si apunta a ser Venezuela por algunas medidas que han tomado, algunas cosas que han dicho por allí, bueno, se están inclinando cada vez más
por lo menos en el deseo de querer ser Venezuela. Bueno, lo decía el cómico argentino Daddy Brieva, que por cierto también en una nota que le respondí, que quiere ser Venezuela, yo le dije, bueno, que se calmara un poquito, es entendible que quieran ya robar lo más rápido posible, pero tienen que hacerlo con calma, porque si quieren que les salga bien, tienen que hacerlo con calma. Yo le colocaba el ejemplo del experimento de la rana o del sapo, que es que si tú colocas un sapo en una olla con agua hirviendo, con el agua ya hirviendo como tal, el sapo va a saltar al sentir el agua caliente. Pero si tú lo dejas, lo colocas en el agua a temperatura ambiente y la colocas a hervir poco a poco y va hirviendo poco a poco, el sapo va a morir allí sin darse cuenta. Yo creo que eso es lo que estaba pasando en Venezuela y eso es lo que ellos apuntan a que pase acá en Argentina. Podemos analizar medidas que han tomado. Partamos por el control de precios. Precios cuidados, se llama acá en Argentina. Bueno, Mm. en Venezuela lo llamaron precio justo. Distintos nombres, pero lo mismo. Control a la compra de divisas, a la compra de dólares. Bueno, si bien es un cepo que colocó Macri, Alberto lo ha intensificado cada vez aún más hasta llegar a cerrar cuentas de dólares por recibir más de 5 transferencias de $200, cosa completamente insólita porque a, a- a la hija de Cristina y a todos los K que han recibido fortunas, a ellos no les cierran sus cuentas. Bueno, y ahí tienes otra similitud, porque en Venezuela también se llevó un fuerte control a la compra de divisas a través del régimen de Cadivi, y eso originó corrupción, originó que personas cercanas al régimen tuviesen el dólar preferencial, como está pasando hoy en día acá con el dólar nieto. Entonces, mira, otra medida muy similar. ¿Qué otra más te puedo traer? Bueno, los médicos cubanos. Al principio de la pandemia vi por allí que llegaron unos médicos cubanos a Argentina. Médicos, no sabemos si son médicos. En Venezuela también llevaron personal de inteligencia del gobierno castrense disfrazados de médicos para meterlos en los puntos claves del país. Eh, otras más, otras posturas más por allí, mira, supongo que salen día tras día distintas posturas que, mira, se van perdiendo dentro de tanta información. Pero, bueno, no la puedo dejar a un lado, la expropiación de Vicentín o el intento de expropiación de Vicentín. Aparte con la misma excusa, con la excusa de Mm. la La soberanía, soberanía alimentaria. soberanía alimentaria. Esa misma excusa la usó Chávez para expropiar agroisleña. Expropió agroisleña para convertirse en agroindustria. Y bueno, después, a los pocos tiempos, la industria alimentaria en Venezuela la destruyeron por completo. El famoso Pudreval, que en realidad era Pedeval, pero bueno, lo llamaron coloquialmente Pudreval porque fueron containers con toneladas de comida que aparecieron completamente podridas. ¿Qué más? Mira, tienes la compra de fideos a sobreprecio. Bueno, en Mm. Venezuela los chavistas se hicieron millonarios comprando a sobreprecio. Uno de los que hacían estos negocios, que hoy en día ya está preso, próximo a ser extraditado a Estados Unidos, es el testaferro de Maduro, Alex Saab. Entonces, Argentina, bueno, como te dije, no es Venezuela todavía, pero esperemos que no lo sea, porque yo como venezolano no le deseo eso a ningún país, pero se están inclinando para hacerlo. ¿Y cómo se evita que se llegue a ese punto? Bueno, yo creo que la ventaja que tiene Argentina todavía y que lo diferencia es que en Argentina hay como que cierto recelo hacia los militares por haber vivido una dictadura militar acá en los años 70 en Argentina. Entonces como que los militares tienen su distanciamiento social con la política. Yo creo, bueno, corrígeme si estoy equivocado, yo creo que los militares no están involucrados en la vida política y hoy en día Alberto y Cristina no usan el apoyo militar, contrario a Venezuela. Bueno, Chávez era militar
y, hoy en día lo que sostiene a Maduro son las armas. Yo creo que si el argentino despierta y deja su ideología socialista que muchos tienen, eh, yo creo, ¿no? Espero que sea así. Electoralmente se podría salir. eh, en el caso de que Alberto y Cristina quieran seguir los pasos de Venezuela, yo creo que electoralmente se podría salir. Espero que sí. Una cosa, creo que ahí Argentina no usa el ejército, por lo menos es algo que está muy mal visto, el poderío militar, pero sí crean sus propias policías, con lo cual en su discurso atacan al ejército, atacan a las Fuerzas Armadas, pero en contrapartida crean sus propios grupos policiales que son obviamente legales, no son grupos paramilitares, por supuesto, no son las famosas, ¿cómo se llaman? Colectivos como son los famosos colectivos de Chávez, no es eso, pero sí son grupos policiales entrenados, más o menos entrenados, pero que responden a ellos, con lo cual ahí yo tampoco estaría tan seguro, porque en definitiva de lo que no estamos hablando de una estructura política, sino que estamos hablando de fuerzas con poderío de fuego, y creo que el kirchnerismo sí las tiene. Pero bueno, quiero que cerremos esta charla y creo que va a dar para seguir hablando mucho más. Creo que esta fue como una primera aproximación general. Hay muchos temas para ahondar. Casi no hemos hablado de Guaidó, casi no hemos hablado de Leopoldo López, casi no hemos hablado de la oposición en general. Creo que hay mucho más. Pero me gustaría cerrar con un ping-pong de preguntas y que vos me digas lo más brevemente posible qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo ciertos nombres o ciertas cosas. Y lo primero que se me viene a la mente es socialismo. Creo que esa es la primera palabra con la que hay que arrancar este ping-pong. Hambre. Hambre. Óscar Pérez. Patriota. Guaidó. Un falso héroe. María Corina Machado. Una mujer valiente y coherente. Donald Trump. Nuestro más fuerte aliado. Bolsonaro. Aliado también. Mauricio Macri. El responsable de que el kirchnerismo volviera. Pero aliado, también fue aliado, también. Cristina Kirchner. Cristina de Chávez. ¿Y Alberto Fernández? Un posible cámpora. Buena respuesta. Quiero que cerremos ya así con una pregunta muy concreta, ya que esto es un medio de comunicación que recién está surgiendo, un medio de comunicación del cual formás parte, por ahí a los que se fueron sumando después de la presentación no estás al tanto. Me gustaría que me digas cuál es para vos el rol que debe ocupar el periodismo en estos regímenes o en los países que apuntan a instaurar esos regímenes, cómo debería ser el periodismo y qué es lo que debería hacer, siendo que en Venezuela hay una lucha tan fuerte de por ahí dos grupos que claramente tienen sus aliados políticos. Bueno, yo en lo particular no soy periodista, de hecho estoy incursionando en el periodismo es con ustedes, con Almedia. Estoy estudiando economía, pero bueno, he estado descubriendo a través de los artículos de opinión o de noticias que he redactado últimamente, bueno, una pasión en paralelo. Y bueno, me parece que el rol del periodista o del comunicador en países como los nuestros, ya sea Argentina o Venezuela, que hay una brecha y una polarización bastante marcada, y que también en cierta forma es difícil y peligroso realizar el periodismo. Bueno, en Venezuela ya de por sí porque es una dictadura, y en Argentina porque, bueno, puedes aparecer suicidado, como se conoce. Entonces yo creo que es fundamental el rol
del periodismo serio y del periodismo responsable, porque por lo menos por lo que he visto, lo poco que he visto acá en Argentina, los periodistas, por lo menos de la élite, de los canales de televisión, son bastante, digamos que son como que un miembro más de la militancia política y no realizan un periodismo veraz, digamos así, o sensato. Entonces yo creo que medios alternos como Almedia son clave para esa información, ese, ese consumo de información que la persona promedio no puede tener en los medios comunes. Y en Venezuela, bueno, obviamente que el periodismo, los comunicadores como tal, fue uno de los primeros focos en ser atacados por el régimen. Al régimen no le conviene tener a un canal de televisión, a tener un periodista diciendo la verdad, diciendo lo que piensa. Por eso es que siempre los periodistas, desde que se instauró el chavismo, y a medida que han pasado los años, eh, han sido atacados completamente, cerrados cientos de canales de televisión y de radio, asesinados y apresados muchos periodistas en Venezuela, muchos han tenido que ir del exilio, muchos siguen hoy en la cárcel, que es un dato importante de mencionar. En la actualidad hay 410 presos políticos en Venezuela. Muchos Sacás una civiles, nota en estos días sobre los derechos humanos en Venezuela. También lo más comentamos probable. al público. Para la semana Bueno, que viene salga más o menos. una cosa muy breve para cerrar, porque probablemente se va a cortar en el medio. ¿Qué le dirías a los argentinos o a los latinoamericanos de países que todavía no son Venezuela, pero que defienden esas ideas? Que no se dejen engañar, no se dejen engañar por un discurso populista, eh, porque al venezolano se le dejó engañar cuando votó por Chávez y hoy está pagando las consecuencias. Carlos, bueno, muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Muchas gracias también por sumarte a este proyecto de AdMedia. Creo que estás aportando muchísimo tu mirada por ahí de un extranjero que está acá en Argentina y que espero que te sientas cada vez más argentino, que te estemos recibiendo bien y espero que te hayas escapado de Venezuela y que no tengas que vivir lo Esperemos. mismo que allá, que no. Pero bueno, te Argentina mando, es el país sí, que mejor ha recibido a los venezolanos. Eso hay que decirlo, es el país que mejor nos ha recibido. te mando un fuerte abrazo. Va a estar subida esta charla al canal de YouTube de Altmedia. Pueden encontrarlo ahí seguramente a partir ya de mañana. Y bueno, los invito a seguir Altmedia, los invito a conocer nuestro sitio web y los invito también a dejar sus preguntas luego en el canal de YouTube y seguramente haremos un vivo muy pronto para seguir conversando de este tema, para profundizar sobre los temas y para responder algunas preguntas que han quedado ahí en el chat. Gracias a todos, estamos en contacto. Abrazo.